Seguro que hay muchas preguntas para nuestro siguiente ponente. Él es Jess García, fundador y CEO de One eSecurity, empresa dedicada a la respuesta ante incidentes y la investigación forense digital. Y vamos a disfrutar enseguida de su ponencia desde las trincheras Threat Hunting, cazando y luchando contra los adversarios. Muchísimas gracias, Jess, por estar con nosotros. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Y gracias al CCN por invitarme un año más y un evento más de esta sesión que me parece, o de estos encuentros que me parecen realmente fantásticos, ¿no? Yo voy a aportar una visión del mundo real, por eso se llama esto desde las trincheras. Yo a lo que me dedico es a hacer respuesta a incidentes. One eSecurity, mi empresa, damos este servicio a nivel global. Tenemos clientes por todo el planeta y de todo tipo. Y lo que quiero comentarles hoy es un poco qué funciona y qué no funciona, ¿no? Nosotros estamos hablando, en el contexto de las discusiones de hoy, de un montón de criterios y de un montón de procedimientos que tenemos que poner en marcha para que las cosas funcionen, pero al final hay cosas que, a pesar de hacerlo fantásticamente bien a nivel gobernanza y en otra serie de cuestiones, pues los atacantes están realmente bypasseando todo ese trabajo y acaba habiendo pues, incidentes de distintos tipos. El título, Threat Hunting, cazando y luchando contra los adversarios, la verdad es que me ha quedado un poco raro, porque lo de cazando y luchando contra los adversarios, el mensaje queda claro, pero la formulación es un poco rara. Pero bueno, para los que no me conozcan, llevo casi 25 años en este ámbito. Trabajé 10 años en administración pública y a partir de ahí he estado en el ámbito privado con One eSecurity. 15 años llevamos de vida. Tenemos algunos proyectos, abiertos, como el de Data Science Forensics, y también, seguramente muchos de vosotros conoceréis el Instituto SANS. Llevo dando clases con SANS a nivel mundial también desde hace 20 años en el ámbito de detección y respuesta. O sea que, digamos que me han pegado por todos los flancos en este tiempo. Empezamos un poco por entender cuál es la realidad de hoy en día, ¿no? Si echáis un vistazo a los distintos reportes de los distintos fabricantes con prestigio a nivel mundial, pues lo que estáis viendo es distintos tipos de actividad, ransomware, ataques de cadena de suministro, distintos tipos de vulnerabilidades masivas, etc. El ransomware es, como sabéis, algo que ha crecido de forma exponencial en los últimos años y está haciendo daño pues, a propios extraños. Es decir, prácticamente no hay nadie que se salve tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas y tiene efectos devastadores, ¿no? Es interesante cómo vemos que en los distintos informes aparece un crecimiento masivo del ransomware y con los impactos que esto está creando y otro tipo de idiosincrasias como los problemas asociados a la nube. ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que está haciendo la mayor parte de las organizaciones y qué es lo que mayormente no se está haciendo? Bueno, a día de hoy pues es bastante común que digamos que es universal que las organizaciones tengan antivirus. Es bastante común o hay una tendencia bastante amplia a tener EDRs. Vamos a hablar ahora de EDRs y de XDRs un poquito. Tener un servicio de SOC, de monitorización continuo, es algo también, yo diría que prácticamente universal a día de hoy. Y tener una aproximación reactiva cuando pasa algo, pues es lo que hace la mayor parte de la gente. Es decir, yo tengo mi equipo de respuesta a incidentes y si pasa algo, respondemos. ¿Qué es lo que no tienen la mayor parte de las organizaciones? Bueno, la parte de detección de red y de cloud está bastante regular. Parece como que si tuvieras que por poner algo en el cloud ya está seguro y la verdad es que vemos muchos problemas en ese sentido. La aproximación a la seguridad proactiva, y aquí yo diría a la respuesta proactiva, procesos reactivos potentes de distintos tipos, equipos de respuesta rápida,
ahora vais a entender por qué es tan importante esto, y equipos especializados. No tengo que deciros la dificultad que es hoy en día obtener talento, retenerlo, etcétera, etcétera, es dificilísimo. Entonces, pues contar en nuestra organización con equipos especializados y mantenerlos, pues es un verdadero reto. Voy a tratar un caso de estudio que ya traté en anteriores ediciones bueno, especialmente en la jornada que hicieron, que el CCN hizo en Colombia. Tenéis la referencia en la siguiente slide. Uy, algo ha pasado con las slides. Ahora. Y aquí voy a plantear un poco lo que es el proceso de threat hunting. Threat hunting o caza de amenazas, por resumirlo muy fácil, ahora voy a hacer una definición un poquito más formal, pero es buscar de forma proactiva a los malos en nuestra organización. ¿De acuerdo? Normalmente, en general, se entiende threat hunting como algo que estás haciendo de forma continua en tu organización y deberíamos, y nosotros lo vamos a extender cuando hay un incidente, durante el incidente y después del incidente. De esta manera planteamos que la caza de amenazas o el threat hunting va a ser un proceso continuo en nuestra organización. Debería ser un proceso continuo. Y ahora voy a intentar explicar por qué, ¿no? En el caso de estudio que vamos a tener, pues básicamente es un caso real, totalmente real. Le pasó a uno de nuestros clientes, tenemos un cliente global, y este cliente fue afectado en toda su extensión en Estados Unidos. No voy a entrar, hemos distorsionado un poco el caso para no delatar a nuestro cliente, pero bueno, la realidad es que su infraestructura de Estados Unidos está afectada. Nosotros no estábamos haciendo caza de amenazas o threat hunting en esa infraestructura y de repente nos llaman porque se ha detectado un incidente de una intrusión de ransomware, vamos, unos especímenes de ransomware. Como digo, esto es totalmente real, un poquito distorsionado, pero totalmente real. Cuando nosotros nos llaman en este momento, el actor ya llevaba 6 días en la organización. Es un actor conocido, se llama Conti. Conti es uno de los actores más agresivos de ransomware que existen y había conseguido a tener un acceso inicial a través del compromiso de la cadena de suministro, un proveedor suyo, hace un reconocimiento, hace un movimiento lateral, consigue credenciales, despliega un command and control y tiene control completo de la infraestructura. En ese momento nos llaman a nosotros y llevamos a cabo una respuesta. No voy a entrar, si quieren saber más, como digo, en el enlace que les decía antes, pueden tener el detalle de todo el incidente, etc. Yo me voy a centrar sobre todo en la parte de threat hunting, ¿no? Que es lo que quería hacer hincapié. En este caso, detectamos, como digo, un malware relacionado con ransomware, 5 máquinas afectadas, no hay alertas previas detectadas, con lo cual hasta 5 días después el SOC no se entera de nada, ¿de acuerdo? En este caso concreto, además, fue un SOC de segundo nivel, el SOC del propio cliente no se enteró de nada y les hablo de un SOC pues, con todos los lacitos que puede tener un SOC moderno, ¿vale? De primer nivel. No hay actividad de contención de EDR, el EDR no detectó nada de la actividad maliciosa. En el SOC, cuando se detecta el incidente, pues se intenta hacer una primera respuesta bastante patosa, no se consigue gran atención y en ese momento pues, es cuando nos activan a nosotros, ¿no? Lo primero que a lo mejor les impacta un poco es, oye, pero ¿cómo puede ser que el SOC no pueda hacer nada? En el concepto, yo que he visto esto de los SOCs nacer, porque ya empiezo a ser viejo y tengo muchas experiencias encima, me acuerdo de cuando empezábamos a hablar de SOCs, siempre hablábamos de una gestión genérica, ¿no? Security Operations Center, parece que es gestión de la seguridad, centro de gestión de la seguridad, ¿no? Realmente el SOC ha quedado, como se entiende hoy en día y como se implementa en prácticamente todos los sitios, es como una organización que hace una detección reactiva, que funciona muy importante en base a casos de uso. A lo largo de la historia, los SOCs han ido evolucionando. Al principio se intentaba analizar todas las alertas, luego se vio que aquello no era posible, con lo cual se restringió a un número limitado de alertas, se vio que aquello no era posible y ahora
al final lo que se definen son unos casos de uso, de cuáles son los problemas más típicos o los incidentes más típicos que yo puedo tener, y si mi incidente no cae dentro de los casos de uso, pues no lo detecto, ¿vale? Y eso es lo que está pasando en muchos casos, ¿no? Y por supuesto los malos pues son muy listos y en muchos casos son capaces de burlar esas definiciones de casos de uso. Son la primera línea de defensa basado en ciertos niveles. Ellos también sufren de la carencia de talento. Muy importante, la priorización es cerrar tickets, con lo cual se abre un ticket y dices, uy, esto es ransomware, te lo doy a ti. Y entonces lo cierran, ¿no? Y dicen, no, pero esto es ransomware, pero esto hay que analizarlo por parte de los expertos, no sé qué, y se lo pasan al otro. ¿Qué pasa? Nosotros hemos tenido clientes, incidentes donde a veces el ticket ha estado dando vueltas durante un mes, el incidente en marcha y pasándoloselo de uno a otros, ¿no? Entonces, esto es una problemática. Las respuestas, en algunos casos, depende de los casos, pueden ser hasta 24 horas, hasta que se pone algo en marcha. Hay una dificultad, como decía, para detectar funciones avanzadas. A pesar de que tenemos estas fabulosas tecnologías de EDR, el SOC no cae dentro de sus funciones utilizarlas, en la mayor parte de los casos. No tienen una carencia de correlación de telemetría con cosas más importantes como pueda ser, o sea, más profundas como puede ser un análisis forense de artefactos, y baja capacidad de gestión de falsos positivos, con lo cual quiere decir que todas las alertas que tengo tienen que ser súper afinadas, porque en el momento que hace un poco de ruido lo tengo que quitar, porque ya eso no lo puede gestionar el SOC. Entonces, en el fondo, esto es muy limitado, ¿vale? Y lo que quiere decir es que el SOC va a poder gestionar ataques dentro de la pirámide del dolor, que le llamamos, pues cosas que sean sencillitas de detectar, ¿no? En el momento que el SOC, o sea, que haya cosas más sofisticadas como artefactos, TTPs o herramientas, no es algo que el SOC en general vaya a detectar. Entonces, en definitiva, sabemos que los SOC son fundamentales, ¿vale? Hay algunas tendencias, yo no me adhiero a ellas, pero hay algunas tendencias a eliminar los SOCs tradicionales y sustituirlos completamente por threat hunting. A mí me parece un exceso, creo que cada cosa tiene su contexto, pero por combatirlos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito a nivel tecnológico. A nivel tecnológico, pues prácticamente, no les voy a hablar de los antivirus porque esto ya está más que trillado. Los EDRs son unas tecnologías que vienen a intentar hacer protección, detección y respuesta en un solo agente. Entonces, quiere decirse que, bueno, pues despliego un agente y ese agente me va a hacer ciertas protecciones, me va a conseguir detectar cosas y además, si tengo que hacer una respuesta, me permite obtener artefactos, me permite bloquear el endpoint, es decir, aislarlo para que no se propague la infección o el actor, etc. Y ahora, lo último de lo último son los XDR, ¿no? Los XDR son, pues se supone, una extensión de los EDR que permite correlación, permite una interfaz centralizada, incluyendo SIEMs, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, pues distintas tecnologías que al final muchas veces son un poco de humo, porque los XDR a nivel de hoy, yo estuve la semana pasada dando una charla en la RSA de San Francisco y en la Expo es que había XDR, pero por todas las esquinas. Todo el mundo era XDR. Y si rascas un poquito, ahí hay bastante poco, ¿no? Entonces, es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Luego, los XDR parece que son todos iguales, pero no tienen nada que ver. Por tanto, es tan importante. A nosotros, por ejemplo, nos suelen pedir nuestros clientes, oye, ¿cuál de los EDRs que están ahí en el mercado o XDRs me conviene? Bueno, pues tienes que tener una serie de criterios e identificar qué tecnología es la que más se adapta a ti. Las diferencias son importantísimas entre unos y otros dependiendo de lo que nuestros clientes quieran. Y una de las cosas importantes es que volvemos a caer otra vez más en los errores que hemos caído en el pasado, que son creer que la tecnología nos va a resolver los problemas. La tecnología solo es tan buena como las manos que las gestionan. Puede ser muy buena, pero si no tienes un equipo experto, razonablemente experto detrás para gestionarlo, pues va a ser muy difícil que las uses continuo. Nosotros estamos viendo habitualmente que muchos de nuestros clientes tienen las mejores tecnologías del mundo, las tecnologías están detectando cosas,
pero como no saben entender qué es eso que se está detectando, pues ahí se queda, ¿no? Y entonces al final pasa lo que pasa. Hay una nueva tendencia, esto todavía le va a quedar, pero lo quería poner por completitud, que es los OpenXDR. Es una tecnología que está naciendo ahora y que intenta aglutinar la problemática que tienen, pues, sobre todo las organizaciones más grandes, que son, yo tengo 7 fabricantes distintos, 3 CIEMs distintos. Y cuando hago un hunting, que tengo que hacer 7 huntings distintos, que tengo que correlacionar 7 fuentes distintas. Estas tecnologías, que como digo, están empezando a nacer ahora, pues serán la forma, el equivalente del CIEM, vamos a entendernos, en las nuevas generaciones tecnológicas. ¿Contra qué nos enfrentamos? Pues en estos ejemplos que están viendo aquí es muchos ejemplos de ransomware. No hay solo ransomware, por supuesto hay otro tipo de ataques, pero quizás los de ransomware son los que presentan un reto más importante. ¿Por qué? Porque los tiempos de respuesta son escalofriantemente cortos. Es decir, están viendo aquí pues 2 horas, 4 horas, 5 horas. A ver quién responde en 5 horas a un ataque. O sea, tienes que estar muy, muy, muy fino para responder en 5 horas. Ya es bastante bueno que puedas responder en 5 días. En el caso de estudio que les estoy diciendo, pues estábamos hablando de 5 o 6 días. En el momento que nos llamaron a nosotros, el actor ya tenía comprometido todo el dominio, credenciales de administrador de dominio para todo el dominio de Norteamérica y, además, estaba empezando a elaborar las listas de hosts para el despliegue del ransomware. Con lo cual, bueno, pues 5 días ya es un reto. Imagínense lo que pueden ser 2 horas, 4 horas o 5 horas. ¿Por qué entonces threat hunting? Bueno, hay distintas definiciones de threat hunting. Desgraciadamente, algunas de ellas son demasiado limitadas y también, desgraciadamente, son las que en algunos casos se están imponiendo en el sector. Pero a mí me gusta la definición que da SANS, que es un proceso que, usando información de datos recolectados, puede encontrar signos de compromisos que intenten evadir la detección. Que eso es lo más interesante. Es decir, los procesos de threat hunting vienen a complementar a los procesos de SOC para detectar cosas que los SOCs, como hemos dicho antes, no van a poder detectar por su propia naturaleza. En este sentido, vamos a detectar amenazas de forma continua. Hay distintos tipos de threat hunting y ahora les voy a comentar un poquito más en detalle, pero básicamente van a intentar detectar las amenazas en un caso óptimo de forma continua, ¿vale? Con lo cual un equipo de threat hunting realmente obedece a un proceso de threat hunting de forma proactiva, es decir, antes de que pase nada y sin ningún tipo de indicador previo. Debe ampliarse a hosts, redes, en general toda la infraestructura, comunicaciones, etc. Debe de combinar análisis manual y automático, porque bueno, pues al final tenemos SOAR, tenemos muchos tipos de mecanismos de automatizar cosas, no tenemos tantos recursos expertos, pero por tanto lo ideal es combinarlo, ¿no? Pero sí va a ser necesario tener un equipo de hunters, ¿no? Un equipo de threat hunting que vaya a ejecutar esos procesos. En definitiva, vamos a contar también con una componente fundamental, que es la inteligencia, y vamos a poder hacerlo a nivel masivo en miles o decenas de miles o centenares de miles de equipos, dependiendo de las redes que tengamos. Bueno, pues para abordar los tipos de threat hunting que existen y que entendamos un poquito mejor qué es lo que tenemos que hacer, al final hay varias distintas categorías, ¿no? Threat hunting basado en TTPs, que son tácticas, técnicas y procedimientos, que es fundamentalmente saber cómo hacen las cosas los atacantes. Seguramente estén familiarizados con Mitre, la matriz de Mitre Attack Enterprise. Bueno, pues Red Canary es una empresa que hace les recomiendo que echen un vistazo a los top 10 de Mitre, porque ellos definen, a través de análisis de los datos que tienen, cuáles son las 10 técnicas más utilizadas por los atacantes. Entonces, aunque los atacantes pueden hacer 1 millón de cosas, si me centro en las 10 que más a menudo suelen hacer, pues oye, tendré más probabilidades de detectarla, ¿no? Vamos a tener un threat hunting basados en IOCs. Los IOCs son limitados, pero son eficaces, como hashes, dominios, IPs, etc. Vamos a tener todo esto, va a venir
de la inteligencia. Hay una, en el caso este que les estaba comentando, en el caso de estudio de Conti, es muy divertido porque, dado que Conti se utiliza como ransomware as a service, alguien liqueó el manual de Conti. Entonces, tú te echas un vistazo al manual y el manual es exactamente cómo se hace la intrusión, ¿no? Con lo cual, mira, aquí genera una DLL que se llama Pepito. Vas y encuentras la DLL que se llama Pepito. El fichero de configuración se llama de no sé qué manera. Entonces es fundamental cuando estamos haciendo threat hunting u otros procesos dentro del ámbito de la detección y respuesta que intentemos buscar toda la inteligencia que pueda existir. Hay otro tipo de threat hunting basado en hipótesis que lo podemos digamos, aplicar en distintos puntos, ¿no? En el caso de estudio que yo les voy a comentar, lo puedo mencionar, por ejemplo, al final. Imaginemos una vez que nosotros resolvimos aquel incidente, pues, y echamos al malo, que ahora os voy a contar más detalles, una vez que echamos al malo, pues la duda que teníamos era, ¿y seguirá todavía en la infraestructura? ¿Y tendrá acceso? ¿Y podrá hacer cosas? Entonces, el proceso de hunting continuó específicamente, una vez que acabó el incidente, a través de ciertas hipótesis. Voy a hacer la hipótesis que el malo tiene credenciales. ¿Cómo podría entrar? ¿Dónde voy a tener que ir a buscarle? Voy a hacer la hipótesis de que el malo ha dejado una puerta trasera. ¿Cómo podría conectarse? ¿Cómo podría detectarle? Voy a cazarle. En definitiva, a través de una serie de hipótesis puedo conseguir llegar más, intentar detectar en la red, ¿no? Y basado en anomalías que ahora les voy a explicar un poquito más en detalle. Como les comentaba, tuve la suerte de estar dando una charla la semana pasada en la RSA y precisamente de threat hunting basado en anomalías. Y la charla básicamente consistía en... El problema del threat hunting basado en anomalías tradicional es que es muy difícil de implementar. ¿Por qué? Porque ¿cómo defines una anomalía? ¿Y cómo analizas las anomalías? ¿Y cómo las priorizas? Es decir, es algo muy complejo, ¿no? El research que yo he estado haciendo en los últimos 2 años va en la línea de utilizar Machine Learning para clasificar las anomalías de distintos tipos. En este caso, anomalías de acceso, anomalías de persistencia basadas en tareas programadas o anomalías en la ejecución de software como Cobalt Strike, que es uno de los más utilizados por los atacantes. Entonces, un ámbito que hasta hace poco era relativamente difícil de abordar por la complejidad técnica, pues empieza a abrir sus puertas, ¿no? El threat hunting basado en TTPs, un poco yendo hacia lo que yo comentaba hace unos momentos de Conti, pues si sabes, vamos a ponernos en nuestro caso de estudio. Sabemos que hemos leído, nos hemos bajado el manual de Conti y sabemos que Conti hace una serie de cosas, ¿no? Los TTPs no son IOCs, los TTPs son técnicas, con lo cual no puedes buscar por una IP, no puedes buscar por un hash, tienes que buscar por una técnica, como yo sé que Conti, por ejemplo, utiliza campañas de spear phishing con attachment maliciosos. Yo sé que suele utilizar ataques de remote desktop. Yo sé que a veces hace llamadas directas. O utiliza software malicioso, impersonando software normal, etcétera, etcétera. Pues con esta información voy a mapear qué técnicas de Mitre son útiles y voy a implementarlas dentro de mi proceso de caza, ¿no? Entonces, de esa manera, en un universo inmenso que son los ataques, de ciberseguridad, pues empiezo a limitarlo. Ya no busco de todo, ya busco o los 10 riesgos los 10 riesgos máximos o los TTPs de un incidente, de un actor concreto o de una campaña concreta. En el caso de hunting basado en IOCs, pues al final lo que tenemos es que conseguir esos IOCs, ¿no? Y una vez más, si pensamos en la inteligencia, pues normalmente cuando tienes una campaña de un actor de ransomware, como el caso de estudio que estamos discutiendo, tienes 2 tipos de actividad, ¿no? Unos IOCs que son genéricos y que son fáciles de detectar y luego otros IOCs que son específicos para esa campaña que van dirigidos normalmente a la víctima específica. Claro, los de la víctima específica pues no lo vas a encontrar en el manual de Conti, pero los IOCs genéricos pues podemos buscarlos a ver, porque
a menudo encontramos que algunas de las configuraciones por defecto se usan. Si son IOCs específicos, y ahora les voy a poner un ejemplo, tendremos un proceso recurrente en el cual pues, obtendremos información. A menudo esta información se obtiene de los binarios que vamos encontrando. Nosotros vamos investigando. Anda, he encontrado esto del malo. Voy a bajármelo, lo analizo, saco IOCs, dominios, IPs, etcétera, etcétera. Lo introduzco en el proceso de hunting y eso que me lleva a otras máquinas potencialmente comprometidas de las cuales obtengo nuevos artefactos, los analizo, etcétera, ¿no? Al final, es obtener inteligencia fresca de ese segundo tipo que he dicho, ¿no? Que es específico para nosotros. Aquí tienen un ejemplo del incidente concreto en el que les estaba comentando. Encontramos el beacon de Cobalt Strike, que era una DLL llamada 112.dll, y a partir de ahí, a través de un reversing, pues empezamos a encontrar dominios como code.jquery.com, ¿no? Y eso nos lleva a potencialmente otras máquinas comprometidas a través de la búsqueda de información en los logs, etc. Así que, al final, es como un proceso recurrente en el cual unas cosas nos llevan a descubrir otras. Otra de las cosas que sucede con Conti que nosotros vimos, en el momento que nosotros empezamos a actuar, claro, el reto para nosotros cuando empezamos a hacer el incidente es, oye, nos quedan, esta gente lleva 5 días en la infraestructura, 6 días en la infraestructura, ya tienen administrador de dominio, ya están preparando el despliegue del ransomware, tenemos que hacer algo, porque aquí no podemos perder el tiempo. ¿Qué empezamos a hacer? Pues de lo que sabíamos les empezamos a cortar de todo inmediatamente. No teníamos una idea general de qué estaba pasando todavía, pero dijimos, oye, están utilizando estas URLs, vamos a cortarlas. Están utilizando estas IPs, vamos a cortarlas. ¿Eliminó eso al actor de la infraestructura? No, pero le frenó. Lo que queríamos en esos momentos era frenarle para que no fuera capaz. Exactamente, ganar tiempo. Lo que yo quería era ganar tiempo para poder hacer esa respuesta, ¿no? Entonces, eso nos dio tiempo para poder empezar a encontrar esos binarios y empezar a analizarlos y sacar más información, más IOCs. Cuando empezamos a hacer eso, empezamos a bloquearles qué es lo que hace el actor. Se revela y empieza a utilizar otras herramientas, ¿no? Afortunadamente, siguió el manual de Conti y empezó a descargar las herramientas que habitualmente Conti despliega, ¿no? En este caso, 2 clientes de acceso remoto que son legítimos, y eso hace un poco las cosas más complicadas, porque tú vas a tener que diferenciar si en tu organización utilizas ya estos agentes, qué es malicioso y qué no. Entonces ya pasan a un nivel más bajo, ¿no? Entonces, a partir de ver descargas, etcétera, pudimos detectarlo. Hicimos algunas reglas de Yara para obtener la versión específica de Atera y de Anydesk que necesitábamos y a partir de ahí pues, conseguimos encontrar los nuevos equipos que estaban infectados a través de los cuales ellos estaban volviendo a entrar, ¿no? Afortunadamente, la buena noticia es que 3 días después estaban fuera de la infraestructura. Trabajamos con nuestro cliente para hacer, no les daba tiempo a hacer un factor de autenticación doble, pero sí restringieron el acceso, quitaron el remote desktop del exterior y obligaron a tener una VPN, etc. ¿Podría haber el actor entrado con las credenciales que tenía a través de la VPN? La respuesta es sí. ¿De acuerdo? Pero al final, un poco discutiendo lo mismo que decíamos antes, esta gente tiene millones de víctimas literalmente potenciales, porque comprometen a una burrada de organizaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo nuestro? ¿Ser súper buenos y bloquearles de todas maneras? No, hacerle la vida tan imposible que llega un momento que digan, ¿sabes qué? Me voy a la siguiente víctima, paso. Y eso es lo que pasó 3 días después. 3 días después, el actor había salido de la infraestructura, afortunadamente no había ningún tipo de actividad, pero como digo, nosotros no nos fiábamos, con lo cual el proceso de threat hunting continuó una vez acabado el incidente, no solo de la forma estándar que debería haber continuado, sino basado también en todo lo que habíamos aprendido a través de ese incidente, todos los indicadores, toda la información, toda la inteligencia que hemos obtenido. En definitiva, pues esto es un caso de esos que
nos alegra mucho tener porque al final no todos los días podemos parar un ataque de ransomware a tiempo. La buena noticia es que se puede parar a tiempo, incluso si llegas tan tarde como llegamos nosotros. Los procesos de threat hunting, como ven, hubieran sido ideales antes de empezar el incidente. Seguramente, si hubiéramos tenido procesos de threat hunting, lo hubiéramos identificado mucho antes. No era el caso en este cliente, lo identificamos después, pero en el momento que nos pusimos en marcha fue vital para poder atacar a los miles de hosts de una forma homogénea y potente y al final poder decir pues, que tuvimos éxito, acabó todo en marcha y afortunadamente le cambiamos la mentalidad al cliente y dijo, ¿sabes qué? A partir de ahora voy a poner un threat hunting continuo porque tenemos que detectar este tipo de actividad antes de esos 6 días que hicimos inicialmente. Pues nada más que comentarles, espero haberles aportado un poquito de visión adicional de nuestro mundo y muchas gracias. Fantástico, como siempre. Jess, muchísimas gracias. Pues te pregunto, a ver si esto es fácil. ¿Para quién es threat hunting? ¿En qué sentido? ¿Cualquier organismo, cualquier entidad puede implementarlo? ¿Se necesita un nivel de madurez mínimo? Bueno, threat hunting puede empezar con algo muy pequeño. Es decir, al final el threat hunting es simplemente la mentalidad de no voy a esperar a que algo pase y detectarlo, sino voy a buscarlo. Puede ser tan tonto como coger tu propio SIEM y hacer búsquedas, pero proactivamente. Entonces, yo creo que hay que entender las limitaciones que tienen nuestros procesos de detección y a partir de ahí decir, voy a complementarlos, aunque sea poquito. Como todo en ciberseguridad, si hacemos en poquito y vamos creciendo, pues al final salen bien las cosas. Un cambio de mentalidad también Totalmente, se necesita, sí. ¿no? Has hablado mucho de ransomware, lógicamente, aunque no es el único ataque, pero sin duda es el más demandante, decías, ¿no? Se necesita esa respuesta rápida. ¿Cómo ayuda threat hunting a la hora de reaccionar, de responder rápidamente hacia ese ataque como puede ser ransomware? Pues hay una diferencia fundamental y es que si tú estás haciendo ya threat hunting, tú ya tienes unos procesos de búsquedas ya predefinidos. Como decía antes, imaginemos no algo muy sofisticado, sino simplemente tú ya tienes pues, ese proceso de ir buscando en tu SIEM, de ir buscando en tus EDRs ciertas cosas. Si de repente hay un proceso, imaginemos que no hemos detectado el ataque, pero el hecho de que ya tienes los procesos, la tecnología y el personal que es capaz de actuar sobre esas tecnologías de una forma eficiente, rápida y ágil, pues reduce el tiempo de respuesta de forma brutal. Entonces, eso nos da una ventaja contra los malos enorme.